Listo. Bueno, resolveremos que se trata del ejercicio número 13. Número 13 de la versión 2026, que no es más que la misma que el 2025. Bueno, se trata de una viga. La viga está empotrada en un extremo, en el otro tiene un apoyo de segundo género, cuyo plano de deslizamiento es vertical. ¿Sí? Esta viga está sometida a un gradiente de temperatura. Esto significa arriba tenemos una temperatura de nivel superior 90 y abajo tenemos 40. Inicialmente esto estaba a 0 grados, nos da la temperatura inicial del sistema. ¿Está bien? ¿Al revés? Acá es 40. Sí. Bueno, y acá es 90 entonces. Bueno. Y bueno, se me dan las dimensiones de la sección, se me da el punto de aplicación de la fuerza, ¿verdad? Del apoyo más bien. Y bueno, es lo mismo de siempre al empezar nuestro ejercicio, ¿cierto? Primero, geometría, hallas la inercia, ya se te dan los ejes, te das cuenta de que el eje Z apunta hacia el otro lado de lo que habitualmente manejamos, en donde podemos aplicar las fórmulas que siempre aplicamos con los signitos y compañía. Así que elegiremos para este ejercicio utilizar el método del primer cuadrante, que ya les explicaré en qué consiste, es bastante sencillo. ¿Sí? Bueno, y además de eso, o sea, sí tiene sorpresa el ejercicio, pero ya veremos. Hallaron la inercia, hallaron la sección, el área de la sección, ¿cierto? Y bueno, pasaron a hacer luego la estática. ¿Verdad que sí? Bueno, plantearon la estática, sacaron diagramas para la estática, sacaron inclusive una ecuación para el momento flector. El momento flector te da negativo, sale en teoría, pero esto es respecto a la convención. Esto, por ejemplo, no se traduce exactamente aquí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, te sale un momento positivo. Y eso es porque estos ejes no coinciden con lo que tomarías para la convención. Pero, para no empezar a liarte y tener un dolor de cabeza completamente innecesario, entonces vas a trabajar inclusive sin estos signos. ¿Se entiende? A través del método del primer cuadrante. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué tenés que hacer básicamente aquí? Y lo que vas a querer hallar es, ¿qué nos pide hallar los para empezar? Tensiones normales máximas, que es básicamente donde vas a tener más esfuerzo, ¿cierto? Que por lo que vemos va a ser lo más probable en el empotramiento, ¿cierto? Al escribir la fórmula de tensión normal ya lo vamos a divisar, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué nos pide? La posición de la línea neutra. La posición de la línea neutra. Sacar la ecuación de la línea neutra en resumen, ¿cierto? Bastante sencillo, pero bueno, tenemos que resolver el ejercicio, ¿sí? La diferencia cuando utilizamos el método del primer cuadrante es que los signos vienen dados de otra forma. Voy a escribir aquí la fórmula de tensión y aquí simplemente ya voy a escribir momento en Z sobre inercia en Z por su variable, ¿está bien? Más y normal sobre área sería, ¿cierto? ¿Sí? Todo es suma, directamente. ¿Está bien? Independiente de las convenciones, etcétera, etcétera. Porque nosotros vamos a sacar el signo de cada término de acuerdo al criterio de lo que ocurra en el primer cuadrante según el marco de referencia elegido. El marco de referencia literalmente puede ser cualquiera, puede estar Z hacia acá y hacia abajo, qué sé yo. ¿Está bien? Y sin embargo, vamos a manejarnos con la expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, a simple vista
viendo más luego tu ecuación de la tensión, te vas a dar cuenta de que la tensión va a ser máxima cuando cada uno de estos dos términos sea lo mayor posible y se sumen. Es una suma. ¿Cuándo una suma máxima? Cuando los dos términos tienen el mismo signo y son los mayores posibles. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y bueno, entonces el objetivo es simplemente buscar eso. Uno de los términos depende del momento en z. Tenés un solo actuante en z, ¿cierto? Y su valor máximo está en el empotramiento, ¿sí? Y luego tu normal en este caso es constante, depende exclusivamente de esta fuerza F. Aquí nos falta un momento que más bien tiene que ver con las deformaciones. Ese momento es ¿quién? El momento ficticio, ¿cierto? Así que efectivamente acá voy a hablar también, no voy a escribirlo lógicamente en las tensiones, pero sí voy a dibujarlo y voy a representar su diagrama, que, bueno, algo así, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Signo, ahora que ahora mismo no me importa, ¿está bien? Sí, esto tiene un valor y este valor sería, bueno, ya que lo determinemos. ¿Cuánto sale este momento ficticio, cierto? Rememorando, fórmula de momento ficticio, ¿quién se acuerda? Alfa I, ¿verdad? ¿Es más? Diferencia de temperatura dividido H. ¿Profe? Sí. Si es un número cuadrante, no le pones el signo a la fórmula, el signo menos. No le ponemos. Todo es suma. Ya van a ver cómo los signos están determinados y por qué también. Vamos a ver las dos cosas. ¿Está bien? Yo mira por mi café porque mientras estoy hablando me estoy a punto de marear. ¿Valor del momento ficticio? ¿Sí? 2 millones juntitos. Redondo, bueno. Con esto tenemos suficiente para hacer el análisis, ¿cierto? Pero hay unos detalles. La compatibilidad que te voy a realizar aquí no tiene mucho que ver realmente, me refiero a ese momento ficticio,
con deflexiones en Y sí estamos de acuerdo. En este caso, no hay ninguna ligación en Y, ¿cierto? El único impedimento de movimiento que adquirimos al liberar el apoyo que está en ese punto, que no sé cómo se llama, que se llama en A y B, qué sé yo. ¿Está bien? El único impedimento que tenemos es básicamente el movimiento en X, ¿cierto? Es decir, lo único que pasa acá es que no nos podemos mover en X, ¿sí? Por lo tanto, nuestra compatibilidad va a ser en X. Sabemos ya que va a haber compatibilidad, ¿cierto? También lo sabemos por las incógnitas, siempre tenemos que ver eso. ¿Qué incógnitas tengo aquí? Y básicamente R nomás, ¿cierto? Una incógnita, 0 ecuaciones. Entonces necesito una ecuación y sé que la voy a sacar de la compatibilidad. ¿Qué compatibilidad tengo? Liberé un apoyo, ¿cierto? Tengo la unión de dos elementos que es la viga con un apoyo que liberé. Eso me va a generar, yo ya sé, una ecuación en la dirección del movimiento impedido, ¿cierto? Y bueno, entonces simplemente planteo esa compatibilidad. Y bueno, díganme ustedes, ¿qué creen que va a pasar en B? Tanto A y B están fijos. Entonces lo que sea que esté uniendo A y B, la barra que esté uniendo A y B, no se deforma. ¿Verdad que sí? Bueno, pero nosotros no analizamos la vía cuando hacemos ese análisis. Aquí es donde viene el famoso análisis que le llaman análisis de fibra. En vez de analizar toda la viga, porque esto tiene obviamente, vos tenés variables, aquí tenés variable y, ¿cierto? Si vos oblicuo tendrías variable y, z, muchas variables, pero no haces así ese análisis. Más bien el análisis que haces es exactamente la fibra que tiene ese impedimento, porque acá solamente una fibra tiene ese impedimento, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Específicamente es una fibra la que tiene este impedimento. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a analizar la fibra, ¿verdad? Que va desde A hasta B y que bueno, a este punto de aplicación le podemos llamar P, por falta de creatividad. ¿Está bien? Llámese P. ¿Está bien? Entonces simplemente cuando hacemos la compatibilidad describamos como que análisis, es una compatibilidad, pero análisis de fibra AB, ¿verdad? En P. Con eso ya le podemos describir a la fibra, ¿cierto? De A hasta B, P. O le podemos llamar más bien fibra P de A en AB, ¿cierto? Entramos a B. Porque a veces puede ser distinto el tramo, ¿cierto? Si yo tengo acá, por ejemplo, el apoyo de segundo género, yo voy a tener que analizar de A hasta C, nomás la fibra, ¿se entiende? En los puntos que tenga impedido el movimiento. Entonces, digamos que hacemos el análisis de la fibra P y entramos a B, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con esta fibra? Esta fibra tiene básicamente deformación cero. ¿Se entiende? Esta fibra tiene cero deformación. No se va a deformar. Es el mismo análisis que hacemos siempre, ¿cierto? Tenés A, tenés B, la barra, ¿cierto? Si querés escribir la pequeña ecuación que solíamos escribir, desplazamiento del extremo 1 y 2, ¿cierto? Te tiene que dar el total de las deformaciones como suma, pero como A y B están fijos, ¿cierto? Entonces algo que ya era intuible, la fibra AB tiene deformación igual a 0. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la deformación de nuestra fibra. ¿Está bien? Hallar la deformación de la fibra. E igualar a 0. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, esto es una deformación con tensión variable, ¿sí? Entonces lo haremos de forma integral.
Y la mejor manera de hacerlo es escribir la ecuación de la deformación unitaria. ¿Está bien? No hay mejor forma que hacerlo así. Así que te pregunto, ¿cuál era la ecuación de la deformación unitaria? Aquí estamos todos de acuerdo que va a ser variable. Deformación unitaria de longitud. Al ser esta, hablamos de longitud, ¿cierto? Y bueno, tensión variable, entonces esto va a ser variable. Así funcionaba, ¿cierto? Si tu tensión varía, acá está, tu tensión varía en función de X, porque este momento varía en función de X, ¿cierto? Hablamos de una función, entonces tu tensión es una función de X, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿O sí? Bueno, es así, ¿está bien? Tenés dos opciones, que E sea constante, que la deformación unitaria sea constante, o que sea variable. Y bueno, una E constante, ¿cómo era su fórmula? Ustedes suelen llamar L, pero es deformación unitaria. ¿Cuál es su fórmula? Fuerza sobre área. Y es, si querés escribirlo, si es en X, es tensión en X sobre E, ¿cierto? Si hay tensión en otras direcciones, colocas acá. Si no, no, ¿cierto? Y por último hay otro término, ¿cierto? ¿Qué término? Más alfa delta t. Donde delta t también puede ser variable y que esto sea una función. Donde alfa también puede ser variable y que esto sea una función. ¿Se entiende? Esto es la fórmula de deformación unitaria. Siempre. La forma más simple es así. Tensión sobre E. ¿Cierto? Y de ahí a veces vos escribís que la tensión es fuerza sobre área, ¿cierto? Y ahí sale F sobre EA. Y aquí sale una L para hallar tu deformación FL sobre EA. Pero esta es tu ecuación de la deformación unitaria. ¿Está bien? Y bueno, y utilizas esa ecuación porque esa es la ecuación de la deformación unitaria. ¿Sí? ¿Y qué necesitas entonces para hallar tu deformación unitaria? Función. Y vas a necesitar la función de tu tensión. Tu tensión es una función. Esta es tu ecuación, ¿cierto? Y si querés finalmente tu deformación, y tu deformación tiene una ecuación que es diferencial, ¿cierto? Diferencial de deformación, porque vas a tomar un tramo chiquitito, es igual a ¿qué? La función por diferencial de X. Tomamos una barrita súper corta, ¿por qué? Porque la famosa ecuación que la deformación es E por L, es cuando E es constante, ¿cierto? Entonces, si no es constante, tomamos un tramo muy chiquitito de longitud en el que sí sea constante y puedas escribir esta ecuación. ¿Qué vas a hacer después? Sumar todas las deformacioncitas de las longitudes cortitas. En otras palabras, vas a integrar. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para hacer el análisis de deformación de esta fibra, que es básicamente donde está aplicada la fuerza R, que yo le llamé punto P? ¿Está bien? Y bueno, simplemente sacamos la ecuación de compatibilidad de deformación igual a 0, pero para hallar la deformación tenemos que utilizar a la deformación unitaria. Siempre utilizamos en realidad a la deformación unitaria. Hasta cuando se FL sobre EA, eso es utilizar la deformación unitaria. ¿Sí o no? Esto era así, recordando un poco axial. Tensión sobre E, ¿cierto? Pero después escribía que esto es F sobre área, ¿cierto? O normal sobre área. Y luego decías vos que E, ¿qué era? Deformación sobre longitud. Y de ahí despejaba vos FL sobre EA. Pero para que esto puedas escribirlo así, hay varias condiciones. Tensión es constante, ¿cierto? Y por eso podés escribir esto. No hay variación de temperatura,
no hay tensiones en las otras direcciones y tu ecuación se simplifica mucho. Es un caso muy particular de la ecuación de deformación unitaria. Todo es constante, no hay tensiones en otras direcciones, no hay variación de temperatura. Pero la ecuación general es la que escribí en la ley de Hooke. Tensión sobre E, ¿cierto? Aquí, ¿qué sería? Menos mu. Tensión Z más tensión I sobre E también, ¿cierto? ¿Sí? Más alfa delta T. Esa es la ecuación de la deformación unitaria, la que escribí en la ley de Hooke. Solo que aquí no hay tensiones en las otras direcciones, entonces desaparecen esos términos, ¿cierto? Y te queda solamente el término adicional, alfa delta T. ¿Sí? Y bueno, volviendo allá. Escribimos entonces la ecuación de la deformación unitaria. ¿Qué va a ser? La que tenés allá. Tensión en X sobre E más alfa por delta T. Mira. ¿Sí? Bueno. Necesito la ecuación de la tensión entonces, ¿cierto? Y bueno, tu dificultad va a estar simplemente en hallar la ecuación de la tensión. Perdón, la ecuación de... ¿Y sí? La ecuación de la tensión. A ver, como les dije, vamos a utilizar aquí el método del primer cuadrante, ¿está bien? El método del primer cuadrante consiste un poco en ver qué efecto provoca la causa en el primer cuadrante de los ejes de referencia tomados, ¿cierto? Con cada efecto, el más fácil de todo es R, ¿cierto? R es súper fácil, porque R te provoca compresión en este cuadrante, este, ninguno, todos, en todos. Entonces el signo que va a tener esto, negativo, y ya. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Sí? Ahora, para el signo que va a tener el momento básicamente va a depender de, a ver, esto que está aquí. Fíjate bien, ¿ves cómo es tu momento? Si mi sección es así, entendemos que esto va a querer comprimir abajo y va a querer traccionar arriba. ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? Imaginando que mi mano es la sección, ¿sí o no? Al querer girar así, esto va a querer hacer esto. Estirar arriba, las fibras de arriba, comprimirlas de abajo, ¿cierto? Entonces, si va a querer estirar las fibras de arriba, ese efecto que está aquí va a terminar sumando. ¿Está bien? Por último, ¿viste? Tu momento ahí es negativo, ¿cierto? No vas a tener una suma. ¿Sí? Ojo. Por eso, literalmente ignorás los signos que tienen tus momentos. ¿Está bien? Por último, este efecto que está acá, que es el 2500. Mira, este 2500 que tenés acá, ¿sí? Y fíjate bien en él. Al querer doblar tu barra hacia abajo, va a querer comprimir las fibras de abajo, traccionar las fibras de arriba por cómo se deforma, ¿cierto? Siempre hacia donde está el centro de curvatura tengo compresión cuando doblo algo. Es que tu barra se deforma así, si tengo ese efecto, ¿cierto? Obviamente aquí exageré mucho. Esto tiene algún centro de curvatura en alguna parte, ¿sí? Y siempre en este lado que contiene a ese centro de curvatura tenés compresión y en el otro tenés tracción, ¿verdad? Lo mismo si tomo una barra que está bien apoyada y le pasa esto, por ejemplo.
Yo sé también qué pasa con esta barra así, si se deforma así, ¿cierto? Aquí sí o sí que tengo compresión y aquí que tengo tracción, por cómo se deforma. ¿Se entiende? Entonces, para ese primer efecto que yo tengo aquí, yo sé que va a querer traccionarse arriba, comprimirse abajo. Así que, ¿qué signo va a llevar este momento? No el momento, ¿qué signo va a llevar el término que corresponde a este efecto? Va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar la expresión como está aquí porque este iba a tener que llevar un signo si yo lo escribía según la convención. ¿Verdad que sí? Si yo escribía según convención, esto me iba a quedar así la fórmula, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? Si era por convención de la estática. ¿Sí? Bueno. Yo aquí simplemente escribí la ecuación de una recta, digamos, pero esto es convención, por eso tiene un signito, pero cuando yo escriba ahora, según el método del primer cuadrante, ya sabes qué es lo que tenés que tener en cuenta. ¿Qué pasa en el primer cuadrante? Valga la redundancia de su nombre, método del primer cuadrante. Entonces, ¿qué tenés que ver? ¿Qué pasa en el primer cuadrante? Punto. En la fórmula de la convención de la estática normalmente tenés en cuenta dos cosas. ¿Qué efecto tiene un momento positivo en el primer cuadrante? Por eso tiene signo a esa expresión. Repito, ¿cuál es la diferencia con la ecuación? Usted iba a escribir así su fórmula si se trataba de la convención, ¿cierto? Menos mz sobre inercia en z por i más normal sobre área, ¿cierto? Pero esto es porque vos tenés en cuenta, repito, lo siguiente: ¿qué hace un momento positivo en el primer cuadrante? Esa es la pregunta que te haces para sacar esta fórmula, justamente para que puedas cargar aquí la convención de la estática. Si es positivo, va a ser el mismo efecto que vos supusiste, ¿cierto? Y primer cuadrante, porque aquí pones una i positiva, eso es primer cuadrante. Depende de lo que vos consideraste para escribir literalmente tu fórmula. ¿Se entiende? ¿Sí? Y mira, esto es exageradamente fácil si te dibujo aquí la sección y ves por qué tiene esta fórmula. Mira lo fácil que es. Tus ejes son así, para que tu x sea saliente, ¿cierto? O sea, convención de la estática. Así son tus ejes, ¿sí o no? Entonces, esta fórmula se deduce poniendo aquí un momento positivo y viendo qué efecto tiene en el primer cuadrante. A ver, decime, ¿qué efecto tiene este momento en el primer cuadrante? ¿Compresión o tracción? ¿Qué efecto? Compresión, por eso pones aquí un signo menos. ¿Se entiende? ¿Qué efecto tiene una normal positiva, es decir, que estira en el primer cuadrante? Tracción, ¿cierto? Por eso te llevo un signo más. Así es la convención. Pero el método del primer cuadrante es hacer este análisis, pero no necesariamente con un momento positivo. Hacer el análisis con el momento así como está ahí. ¿Se entiende? Eso es más ancho. Pillan, súper sencillo, es decir, el método que usas literalmente para sacar fórmulas lo aplicas a tu ejercicio. ¿Está bien? Si los efectos son sencillos, no hay matemática muy complicada, es conveniente aplicar este método del primer cuadrante, ¿cierto? Yo realmente lo suelo aplicar cuando me cambian los ejes, ya que por mecánica para mí es mucho más sencillo seguir la convención. ¿Está bien? Bueno, siguiendo con el ejercicio, escribamos entonces lo que nos dice el método del primer cuadrante. Atención. Empecemos con el primer efecto, este momento, ¿sí? ¿Qué dijimos? Este momento, ¿qué hace en el primer cuadrante que es arriba, a la derecha? Este efecto dobla la barra hacia abajo, comprime las fibras de abajo, tracciona las fibras de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿con qué signo voy a escribirlo aquí? Positivo. Entonces agarro
tomo ese momento, 2500, 250 menos x, no voy a tomar ese signo menos para que esto me dé un valor positivo. ¿Está bien? Para que el efecto me dé un valor positivo. Esto va a ser dividido la inercia, ¿cierto? Voy a hacer uno a uno los efectos. Dividido. Voy a escribir más inercia para no escribir 80.000 dos veces. ¿Está bien? Y esto va a ser ahora más. Segundo efecto. Bueno, por i, ¿verdad? Después puedo juntar nomás. En realidad puedo escribirlo así, uno a uno los efectos. Efecto 1, ¿está bien? Voy a poner una carátula después encima. Efecto 2, momento 15R. Y bueno, el momento 15R, decime, ¿qué hace en el primer cuadrante? Ya ustedes. Tracciona, ¿cierto? Al doblarse la viga hacia abajo, al hacer esto, bueno, aquí tenés compresión y arriba tenés tracción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo que le mostré hace rato. ¿Sí? Entonces, más 15R. ¿Está bien? ¿Hay algún otro efecto del momento que añadir aquí? El ficticio, ¿cierto? El ficticio, ¿qué efecto hace? Ninguno. ¿Por qué no hace ningún efecto? Van a generar tensiones. ¿Por qué no genera tensiones? Estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Entonces aquí ya termina la parte del movimiento flector por I. ¿Está bien? Luego, sobre E. ¿eh? ¿Por qué sobre E? Ahí la tensión. Sigma X sobre E. Ah, pero yo sigma no estoy hallando primero. Después recién vamos a hallar ¿está bien? Bueno, y esto va a ser ahora tu R, ¿cierto? Seguimos en el método del primer cuadrante. R, ¿qué hace en el primer cuadrante? Comprime, entonces acá escribir menos R dividido y el área. El área sí voy a poner acá, 600. Voy a escribir acá entonces la inercia que es 80.000. Y ahí ya tengo la ecuación de la tensión. ¿Está bien? Utilicé el método del primer cuadrante para escribirlo. ¿Sí? Bueno. Ahora sí puedo escribir la ecuación de la deformación unitaria, ¿cierto? Y bueno, escribíla. ¿Temperatura? ¿O no? Ah, pero temperatura baja acá, no en la tensión, ¿cierto? Bueno, pero sí, van a necesitar un valor ahí que vamos a analizar. Escribamos esto, ¿sí? Tensión, ¿verdad? Que esa ecuación que tenés ahí, dividido E. Y bueno, voy a escribir aquí 1 sobre E y ustedes después lo acomodan, qué sé yo. 1 sobre E, entonces acá va a ser 2500, 250 menos X, más 15R, sobre 80.000, pero acá, como yo ya estoy hablando específicamente de la fibra, ¿qué fibra? P. Puedo escribir la ecuación de la tensión para la fibra P. Allá tenés para una fibra cualquiera. Entonces, ¿para qué I? Voy a analizar en la fibra P. Fibra P. ¿I igual a cuánto? Negativo. Negativo 15. ¿Cierto? Y bueno, y reemplazar. Entonces acá todo esto por 15, ¿verdad? Entonces esto va a ser más R, ¿verdad? O menos era esto. Menos, ¿verdad? Menos. Se pone sin el signo, ¿verdad? ¿Cómo? La I. Ah, con el signo es. La I sí se carga con el signo porque justamente nosotros vemos qué pasa en el primer cuadrante. Entonces vos le pones el signo porque la I te define en dónde querés hallar esta tensión. Ahí bien, vos lo que estás haciendo es hallar tu fórmula de tensión. Las posiciones las vas a cargar con sus signos. ¿Está bien? Analizarlo de manera intuitiva.
Si vos estás viendo que pasa en el primer cuadrante, una y negativa no es en el primer cuadrante, entonces tenés que agregar un signo para un punto que no sea del primer cuadrante. ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno. Y esto es así. Y aquí tenés que hacer alfa, tenés alfa por ahí, ¿cierto? ¿Cuánto vale alfa de hecho? 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 por grados Celsius. Y bueno, más 10 a la menos 5, o alfa, por delta T. Ahora, el delta T podemos intuir también qué va a ser el delta T, porque las dos temperaturas, la de arriba y la de abajo, son positivas, e inicialmente la temperatura era de 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero te falta a qué temperatura está esa fibra, qué variación de temperatura tiene esa fibra, porque no es lo mismo gradiente, y atendeme muy bien ahora, no es lo mismo gradiente, que es la diferencia de temperatura superior e inferior, fibra superior e inferior, que la variación de temperatura que tiene esta fibra P. No sé si pillan. Para el efecto, o sea, para que pillen un poquito mejor, te voy a dibujar el perfil de delta T que tiene cada fibra. Y mira bien acá. ¿Entendés bien? Arriba, vos tenías una temperatura inicial de ¿cuánto? 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todo tenía una temperatura inicial de 0. Y luego terminaste con una temperatura de 40. ¿Verdad? Entonces esto, 40. Abajo terminaste con una temperatura de más del doble, 90. ¿Cierto? Quiere decir que tu perfil de delta T es este. ¿Cierto? Acá tenés 0 grados. Acá en este punto tenés 40. Y acá en este punto tenés 90. ¿Se entiende? Y de hecho vos podés hacerlo por semejanza, o podés sacar la ecuación de una recta para hallar tu variación de temperatura que querés, ¿cierto? Y la variación de temperatura que querés vos es a 15 por debajo de la línea neutra, ¿cierto? Que es más o menos acá, a 5 de distancia, ¿cierto? Así es, sí, así es. Entonces basta con que vos halles cuánto vale ahí, ¿verdad? Ahí vale 40, 90 y cuánto vale ahí. Esto vale 50, todo esto. ¿Cuánto es la altura de esto? 40. Bueno, podés hacer por geometría, sin problema. Y otra forma que puedes hacer, como te dije, es sacar la ecuación de una recta. Pilla. Al final de cuentas, recordá vos que tenés tus ejes, ¿cierto? Tu eje Y es así. Tenés un 0 y este es tu eje Y. Y puedes hacer más la ecuación con respecto al eje Y, de variación de temperatura, ¿cierto? Utilizar el punto inicial y utilizar el punto final. ¿Está bien? Puedes escribir temperatura, porque querés hallar temperatura, es igual a I más B. ¿Cierto? La ecuación es una recta que depende de I. ¿Sí? Y bueno, para I igual a 20, que es arriba, entonces acá para I igual a 20, tu temperatura ¿cuánto vale? O más bien tu delta T lo puedes llamarle, ¿cierto? Para I igual a 20, tu delta T vale ¿cuánto? 40 vale este, ¿cierto? 40 es la delta T de tu fibra superior. Y para tu fibra inferior la delta T es 90. Entonces te va a quedar esto. Y este punto va a ser menos 20 más B. Y ahí allá, ahí 20 tenés la ecuación de la recta y metes el valor.
Entonces vos decidís hacer por geometría o hacer por ecuación de la recta. ¿Está bien? Tranquilamente podés decidirlo vos. Esto sumándolo ya me da B, ¿verdad? Por ejemplo, veo que si sumo esto se va este, me queda 2B, esto me queda 40 más 90, 130, igual a 2B, B sale 65. Después A, si esto es 65, menos 25 sobre 20, menos 5 cuartos, sale A. Menos 5 cuartos. Y ahí ya tenés la ecuación, ¿verdad? Delta T entonces te queda menos 5 cuartos por A, ¿verdad? Por I, perdón, más B que es 65. Y ahí le metes el valor, I menos 15 sería, ¿cierto? Entonces para I menos 15, un poquito de matemática, ¿cierto? Y ahí esto te va a dar la temperatura. Y la temperatura te sale, mide 83,75. Y bueno, aquí entonces cuando introduzcas delta T va a ser positiva porque es aumento de temperatura y su valor va a ser 83,75. ¿Cierto? ¿Está bien? Y bueno, lo que acabaste de escribir ahí vos es epsilon, es deformación unitaria. Pero vos querés hallar la deformación, porque es la deformación la que vos sabés que vale efectivamente ¿cuánto? 0, ¿cierto? Entonces basta con que escribas la ecuación de la deformación. Y esa ecuación, como habíamos dicho, se escribe de la siguiente forma. Normalmente vos escribís que deformación es E por L, ¿cierto? ¿Sí? Pero como tu E es variable, tomás un trozo muy pequeño y entonces más bien escribís diferencial de deformación es igual a E de X porque tu E es variable según cada punto y tu L se convierte en un diferencial de X, ¿cierto? Y nada más que tomas esta expresión y la escribís de forma integral, ¿cierto? Ahí ya tenés tu epsilon, ya tenés tu deformación unitaria y repito, simplemente para hallar tu deformación, ya sabes, integral de esta expresión que está acá, ¿cierto? O sea, integral de esa cosa, ¿cierto? Bueno, integral y los límites de integración inclusive ya los tenés, ¿cierto? Tus límites van a ser, y si tomo yo X desde aquí, porque ya lo hicimos, ¿cierto? Tus límites de integración van a ser desde 0 hasta, para este caso, los 50, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, escribí todo eso por diferencial de X. Y bueno, ya dependerá de ustedes si quieren arreglar un poco esa expresión, pero bueno, esto le va a quedar de 0 a 250 E de X por diferencial de X. Y aquí, ya que esto es igual a 0, ¿cierto? Es de acá que van a sacar ustedes una ecuación en la que su única incógnita va a ser R. Una ecuación, una incógnita. Entonces, esto va a resultar en que R es igual a I. ¿Verdad? Van a poder sacar el valor de I. Bueno, determinen ese valor de R. Pero que la temperatura está fuera o dentro del integral. Perdón.
Bueno, ¿pudieron hacer R? Un proceso. Voy a hacer una pausita entonces. Vayan resolviendo íntegramente el ejercicio, así ya lo dan como resuelto. Con ayuda, pero resuelto. Y si era de segundo género, ¿qué otra ecuación podía sacar? Y si era de segundo género, ibas a tener que también aplicar que la deflexión en el punto B fuera cero. ¿Cómo? ¿Puedo hacer el teorema de Mora ahí, verdad? Sí, claro. Ahí vas a hacer lo mismo de siempre. Lo raro en tu ejercicio iba a ser esto. Iba a ser más largo nomás tu ejercicio, ¿cierto? Y hay ejercicios así. De hecho, en los resueltos van a encontrar uno que es así. En donde aquí, más que sacar ya R, por ejemplo, sacas una ecuación entre R y la reacción vertical. Le llamas H1 y B al otro, ¿verdad? Entonces eso te da una ecuación para H y esto te da una ecuación para B. O sea, sacabas ecuaciones más que ya resolví. Solo que yo les presento este primero para que... Ya me pasó que les mostré un ejercicio de análisis de fibra y era también con flexión y terminaban más quemados que entendiendo. Entonces es mejor darle uno que no sea tan complicado para que se entienda y después ustedes ya pueden aplicar al que es más complicado y que está resuelto. Van a encontrar entre los materiales más resueltos de esto. ¿Está bien? Profe, yo ese 15R lo que no entendí, ¿de dónde salió? El 15R es por la excentricidad de tu fuerza R, ¿cierto? Tu fuerza R está aplicada aquí, ¿sí? Y al estar aplicada aquí produce momento respecto a Z. Y vos estás llevando al centroide de tu sección todas tus solicitaciones. Tenés que hacerlo porque tus fórmulas están escritas para eso. Tus fórmulas son respecto a tu centroide. Ejes centroidales y la fuerza axial es centroidal también, ¿cierto? Entonces tu fuerza R que actúa aquí
vos tenés que trasladarla acá. Y al trasladarle se genera un momento. ¿Cierto? O sea, eso solamente haces porque no está aplicado en el centroide. ¿Por qué no está ¿verdad? aplicado en el centroide? Ya. ¿Cierto? Entonces vos le movés ahí. ¿Qué te queda? Te queda R, pero también te queda el momento que se generó al moverle ahí, que es literalmente el momento de P respecto a ese punto. No me acuerdo cómo le llamaban en estática. Libro base de Bill Johnston era llave de torsión, no me acuerdo ni cómo le llaman en estática. Depende del texto. Sistemas equivalentes de fuerza se llama como de forma general. Profe, ¿puedes volver a explicar por qué tracciona en el primer cuadrante ambos momentos? Sí. Básicamente es por el efecto que va a tener cada uno de ellos, ¿cierto? Tu fuercita 2500, ¿qué hace? Deformaría así tu barra, ¿cierto? Y esto vos sabés que te va a producir aquí compresión abajo y te va a producir tracción arriba. ¿Cierto? Ah, entonces Directamente, directamente. a ver, arriba está mi primer cuadrante de tracción, ¿cierto? Y lo mismo con el efecto 15R. ¿Qué hace 15R? Te da una deformación de ese tipo, ¿verdad? Y es la misma forma. Entonces, el momento 15R tracciona las fibras de arriba y por lo tanto tracciona en el primer cuadrante. Ahí yo puedo sacar también haciendo por la convención, pero la verdad es que consideramos un cuadradito y decíamos que el momento era así. Entonces era tracción arriba y como... Sí, de hecho eso es lo que estamos haciendo. Sí. Solo que en ese caso tenés dibujado el vector momento. Que tenés la sección y dibujado tus vectores así, con los ejes. También se puede hacer así. ¿Me salió una R? Sí. ¿Sale? 360.869. Bueno. Ya van, ¿sí? Bueno, corroborado entonces. Kilogramos. 160.000 kilogramos. ¿Tiene sentido una viga de 40 por 15? Maciza otra vez. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esa viga? Y ejercicio físico, ¿cuánto pesa esa viga? 2 metros y medio, 40 por 15. ¿Cuánto pesa? Imagínate que soy pesado y te digo agregarle el efecto del peso propio. Vas a tener que saber eso, ¿cierto? Y vas a hallar volumen. 40 por 15, en realidad vas a decir 0,40 por 0,15 por 2,5. Vas a tener en metros cúbicos. Y el acero pesa 7.890 por ahí. Entonces ponele 7.890 kilos por cúbico. 1100. ¿Cuánto pesa? 1183. Pesaría 1,2 toneladas ese pedazo de vida. ¿No más? Bueno, sí son 2 metros, pero 2 toneladas de vida. Mucho de eso. Dividí un poco eso entre los 250 para ver cuántos kilogramos por metro son. Por 12. Por centímetro, perdón. Sí. 4,73. 4,7 kilogramos por centímetro. De carga distribuida. Matemático un ratito. Bueno. Corroborado entonces ese valor, ¿cierto? Que yo estaba grabando luego. No me jodas. Nunca dejé de grabar, había sido. Bueno, estaba lo grabando, así que hasta las explicaciones extras están grabadas. Y va a pesar unos 7-8 días. Bueno, en fin. Tenemos el valor de R, ya saben porque se estaba grabando luego, no hago más spoiler, ¿está bien? Y bueno, ya tenés R, ya tenés resuelto tu sistema de ecuaciones, ver qué hallamos, ¿cierto? Y bueno, en este caso es, ¿qué nos pedía esto? Tensiones máximas. Y bueno,
las tensiones máximas son bastante fáciles de hallar porque va a usar simplemente tu ecuación de tensiones, que está acá arriba, ¿cierto? Esta es tu ecuación de la tensión, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es hallar la tensión y en el punto de mayor solicitación, ¿cierto? Lo primero que deberías hacer es decir en qué sección, ¿cierto? Y la sección que vamos a estudiar va a ser la sección del empotramiento si estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sabemos que ahí vamos a tener el mayor momento, ¿sí? Sección A. Y bueno, para la sección A, mi ecuación de tensión queda más fácil, ¿verdad? Porque me queda este valor, ya sé que es, ¿cuánto era? 2.625.000 sí que dice, ¿verdad? O sea, ¿cuánto sale esto para x igual a 0 en resumen? Porque tu sección A es x igual a 0. La que usamos ahí va a ser 20. Ese vamos a ver todo, pero sí. Depende de cómo queremos que salgan los signos acá, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto sale todo esto que está acá, de hecho? El numerador y dividido el denominador más allá. Ya tienen R, ya tienen todo. 625.000 más 360.869. Ya dividido 80.000, ¿cierto? 75,475. 47,5. Esto es por I, ¿cierto? Sí. Y esto es menos y lo que sale ahí. Algo, 600 algo. 601,45 y ya. Y bueno, este análisis ya es el más simple de todos, ¿cierto? Es simplemente ver dónde voy a tener la mayor tensión. Y es una suma algebraica, ¿cierto? El segundo término ya es negativo. Entonces, para que esto resulte tener el mayor valor, ¿verdad? En valor absoluto, voy a hacer que este primer término sea negativo. ¿Se entiende? Entonces, simplemente aquí tomas tensión máxima para I igual a, y el mayor valor de I que tengas, pero negativo, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Para I igual a menos 20. Y ahí ya tenés tu mayor valor de tensión, que es lo que nos pide. Tensión máxima menos 2.110 kilogramos. 95. Bueno, 2.111 kilogramos. Bueno, ya tengo por centímetro cuadrado. Ya tengo mi tensión máxima. ¿Y qué más me pide el ejercicio? La línea neutra. Y bueno, la ecuación de la línea neutra es lo más fácil que te puede pedir, ¿cierto? Si me pide la ecuación de la línea neutra, yo simplemente ¿qué hacía? Tensión igual a 0. Y tenés la ecuación de la línea neutra, que va a ser I igual a algo, ¿cierto? Un valor positivo sale por lo que veo. 7,97. 7,97. Allí entonces tengo un dinero. Este es un ejercicio casi de nivel de examen.
¿Qué es lo que quizás tengan en un examen? Que también tengas que hacer una deflexión aquí, ¿cierto? ¿Está bien? Va a ser un ejercicio, si es así, va a ser el famoso ejercicio largo. Siempre hay un ejercicio largo. Siempre hay un ejercicio largo, siempre hay un ejercicio conceptual. Siempre hay uno y uno de cada uno de ellos, ¿cierto?